explicar en qué consiste la investigación científica. Investigar significa averiguar o descubrir algo que es desconocido. Punto aparte. La investigación científica es un medio para producir conocimientos científicos, es decir, conocimientos que sean objetivos, semánticos, organizados, claros y verificables. El sujeto que desarrolla la actividad se denomina investigador y es quien tiene a su cargo la tarea de desarrollar las técnicas que permitan construir conocimientos nuevos. Punto y aparte. El objeto de estudio son los infinitos temas y problemas que requieren de la atención del científico. Punto aparte, características. 1. Es una forma de plantear problemas y de buscar respuestas mediante una búsqueda que tiene un interés teórico o una preocupación práctica. 2. Es una exploración sistemática, ya que se realiza a través de un proceso controlado que requiere una permanente contrastación empírica del fenómeno que se estudia. 3. Requiere de una formulación precisa del problema a investigar y de un diseño metodológico en el que consten los procedimientos para buscar las respuestas al problema. 4. Trasciende los casos particulares para hacer inferencias de validez general. 5. La investigación se registra y se expresa en un informe con el fin de comunicar los resultados obtenidos
a quien esté interesado. Fin de la pregunta. Explica por qué la visión aportada por Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas de 1962 resultó tan influyente para la epistemología. Respuesta. Kuhn analizó la historia de la ciencia e introdujo una perspectiva del conocimiento totalmente distinta a la vigente en su época. Punto aparte. A partir de su obra, se popularizaron conceptos como paradigma. Dos puntos. Significa patrón o modelo. Punto aparte. Son modelos de conocimiento aceptados por la comunidad científica. Punto aparte. En su obra, Kuhn pone el foco en la parte sociológica de la ciencia. Habla mucho de la comunidad científica. Punto aparte. Kuhn propone la idea a los científicos de dejar de ir hacia lo que queremos conocer, cambiando la perspectiva, entre comillas, a partir de lo que conocemos. Cierro comillas, punto aparte. Kuhn se alejó de la rigidez del saber acumulativo, abriendo la posibilidad de crear nuevos paradigmas que permitan ver de distinta manera los mismos lugares del mundo del conocimiento. Punto aparte. Sostiene que la ciencia avanza por las revoluciones científicas y no por la acumulación de conocimientos. Por último, señala que el proceso de desarrollo de las ciencias no debe estar marcado por llegar hacia una meta final. Explicar cómo se produce
según Kuhn, las revoluciones científicas? Respuesta. Las revoluciones científicas, según el pensamiento sociológico, son los nuevos conocimientos adquiridos que nos llevan a una nueva concepción de la realidad que nos rodea, revolucionando nuestra visión para la misma, abriendo a la posibilidad a continuas variables de conocimiento. Punto aparte. Las revoluciones científicas se producen por acumulación de anomalías, fallas u observaciones que entran en conflicto con el paradigma hasta que finalmente originan una crisis. Los científicos pierden la confianza en el paradigma, se produce una revolución científica, entre paréntesis, batalla intelectual, y se produce el surgimiento de un nuevo paradigma. Punto aparte. El nuevo paradigma es incompatible con el anterior. Se abandona una estructura teórica que es reemplazada por otra. Las revoluciones científicas permiten el avance de la ciencia por medio de rupturas y cuestionamientos. Explicar en qué no. Explicar qué es el método científico y mencionar sus principales características. El método científico es un procedimiento de actuación. Es el conjunto de principios, criterios y estrategias que permiten desarrollar de manera sistemática y eficiente el proceso de investigación para
avanzar hacia un óptimo ajuste entre la realidad y la representación de ella. Características. Fáctico. Igual. Porque la fuente de información son los hechos de la realidad, coma, trasciende a los hechos, coma, ya que parte del conocimiento de los particulares los trasciende, es decir, los problematiza. Punto aparte. Posee reglas metodológicas que se establecen y previamente encuentran formalizadas. Punto aparte. Verificación empírica. Igual. Responde a los problemas con la validación constante, confrontación con la realidad. Punto aparte. Autocorrectivo y progresivo. Igual. Se va autocorrigiendo y rechazando sus propias conclusiones a medida que surgen errores o nuevos datos en cuanto a los pasos del método científico. 2 puntos. 1. Formular correctamente el problema. Entre paréntesis, ¿cuál es la temática que se va a buscar conocer a través de la investigación científica? Punto aparte. 2. Se busca proponer una tentativa de explicación verosímil y contrastable con la experiencia, entre paréntesis, hipótesis. Punto aparte. 3. Se derivan consecuencias de esas exposiciones. Punto aparte. 4. Se van
a elegir los instrumentos metodológicos para realizar la investigación. Punto aparte. 5. Se van a someter a pruebas los instrumentos elegidos. Punto aparte. 6. Obtención de los datos que se buscan mediante la contrastación empírica. Punto aparte. 7. Realización del análisis e interpretación de los datos recogidos. Punto aparte. 8. Estimar la validez de los resultados obtenidos y determinar su ámbito de validez. Punto final. Explicar cuál es la importancia del marco teórico para una investigación. El marco teórico es muy importante en una investigación científica. Es un núcleo y uno de los sustentos, ya que será el medio operacional del método científico. Punto aparte. El marco teórico nos brinda los instrumentos y recursos con los cuales se debe trabajar para construir el sistema teórico de la ciencia para estudiar los hechos, a analizar en el método científico. Punto final. Explicar las características de la investigación social. La investigación social en sus características tiene carácter cualitativo, multiplicidad de factores, justamente por tener esta característica social.
punto y seguido. Está influenciada por muchas otras disciplinas. Instrumentos poco precisos, ya que los métodos de recolección de datos no son estandarizados. Dificultad de experimentación, que puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas y naturales. Influencia del sujeto, donde el investigador forma parte del proyecto, se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento. Punto final. Explicar bajo qué supuestos convendría realizar una investigación exploratoria y cuándo una descriptiva. Respuesta. En la investigación exploratoria, cuando aún no se conoce sobre el tema, no hay teoría o no hay indagaciones referidas a él de manera sistematizado. Punto aparte. En las descriptivas, cuando la comunidad científica ya conoce el fenómeno o de qué se trata. ¿En qué casos podría resultar conveniente la encuesta como técnica de recolección de datos y cuándo la entrevista sería la mejor opción? La respuesta dice: en la investigación, en la encuesta como técnica de recolección de datos, resulta conveniente si se desea obtener datos de una manera general y en las entrevistas es más adecuada de manera personal, obteniendo respuestas específicas. Punto final. Colocar los tipos de investigación en orden desde el menor nivel de profundidad al mayor.